ser como barro en tus manos. Intentando en la línea de lo que estábamos hablando en estos últimos miércoles, y me gustaría que fuésemos al libro de Juan, al capítulo 1, y en el versículo 35, leemos de ahí en adelante. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Y la hora 10:00 podía ser o bien las 10 de la mañana o las 4 de la tarde, según si era con el sistema romano o el sistema judío, pero la conclusión es que fueron con Jesús y se quedaron allí ya el resto del día. Y fijaros, ¿no?, que Jesús les pregunta, cuando vio que les seguía: «¿Qué buscáis? ¿Qué estáis buscando? ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que buscáis en mí?», ¿no? Había mucha gente que buscaba a Jesús por distintos intereses. En una ocasión les dice: «Es que me buscáis solo para satisfacer vuestra necesidad carnal, digamos, ¿no?, para llenar vuestras barrigas», así les decía, o para satisfacer vuestra curiosidad, o pues había gente que buscaba a Jesús por diferentes motivos, pero no todo el mundo encontraba a Jesús o en Jesús al Hijo de Dios, al Mesías, al Cristo, ¿no? Porque es algo que nos tiene que ser revelado, ¿no? Así decía Pablo, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, cuando agradó a Dios el Padre, y Cristo tiene que ser revelado a nuestra vida. Mientras no sea así, pues estaremos con ese velo delante de nuestros ojos que nos impide ver la gloria de Dios. Dice que cuando nos volvemos al Señor es cuando ese velo es apartado, ya podemos ver de otra manera diferente, ¿no? Podemos ver ya un panorama muy, muy distinto. Podemos ver al Señor, podemos leer la palabra y nos es revelado, pero mientras no sea así, pues lo que ocurre con la mayoría de las personas en el mundo es que ese velo está tupido sobre ellos y no pueden ver más allá. Y Jesús les pregunta: ¿qué es lo que buscáis a mí? Y entonces ellos le preguntan: ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y Jesús les dijo: ¿queréis saberlo? Bueno, pues venid y ved, venid y comprobad. Y así fueron. Y no creo que fuesen sorprendidos porque Jesús viviera en un gran palacio o en una gran mansión, ¿no? Él da testimonio de él mismo diciendo: mira, las zorras tienen cuevas y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Seguramente que vivía en un sitio humilde, en una morada humilde, pero no era ese tipo de morada, ¿no?, la que realmente importaba, sino estar con el Señor. Fijaros que aquí se cumple un deseo del salmista en el Salmo 84:10, dice: «Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos». Fijaros, está hablando de un día en los atrios, en la entrada del templo, ¿no? Y aquí no estaban en los atrios, estaban en la misma presencia de Dios, estaban en el mismo lugar santo, en la presencia del Señor durante todo un día. Dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios
que habitar en las moradas de maldad. Un día con el Señor en la tierra, porque un día todos estaremos con el Señor, ¿verdad? Todos aquellos que le acepten como Señor y Salvador en su vida, y como hablábamos el otro día, ¿no?, que crea en su corazón, que lo confiese con su boca, pues serán salvos y un día pues estaremos con el Señor. Pero aquí estamos hablando de que estuvieron aquí en este mundo, en la tierra, un día entero con Jesús, ¿no? Qué privilegio y qué impacto tuvo esto sobre sus vidas. Les dijo: venid y ved, y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Y fijaros, ¿no?, pues este es el impacto que tuvo sobre ellos, ¿no? Ellos vinieron ya cambiados, vinieron transformados, fueron detrás del Maestro y vinieron ya hablando del Mesías, del Cristo. Habían tenido una experiencia única. Y en este punto Andrés va y busca a su hermano, a su ser seguramente más allegado, compañero de trabajo, hermano, familia, y le da las buenas nuevas. Hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y es imposible que después de haber tenido un encuentro con Jesús no ocurra nada en tu vida. Algo tiene que ocurrir. Es la fuerza más poderosa del universo. Dios es el creador de todo lo que existe. Es imposible que después de, escuchaba un ejemplo, ¿no?, que después de chocar con un tren de mercancía quedes intacto como estabas, ¿verdad? Algo te tiene que ocurrir. Seguramente que no puedas ya andar, ¿verdad? Seguramente quedarás destrozado y desfigurado y ya no vas a ser la misma persona nunca más si sobrevives. En este caso, encontrarte con Jesús es algo mucho superior, muy superior a esto, ¿no? Es imposible que no seamos cambiados, que no seamos transformados. O en el caso de algunos que se fueron tristes o que no quisieron aceptar el mensaje, pero tu vida ya no va a ser la misma después de encontrarte con el Señor. Y ellos se encontraron aquí con el Señor para bien y estuvieron un día en la presencia de Dios, ¿verdad? Esto es lo que buscaban y esto es lo que Jesús les mostró. Venid y ved. Y a veces, por mucho que queramos convencer a las personas, no somos capaces. Por nosotros mismos no tenemos esta capacidad de convicción, es el Espíritu Santo el que convence, es Dios mismo el que convence. Y lo mejor es llevar a las personas a esto. Si quieres conocer, si quieres saber más, tienes que tener una experiencia, tienes que ir a Cristo, tú tienes que experimentarlo por tu propia cuenta. Y si no, pues siempre habrá unos límites en cuanto a lo que nosotros podemos mostrar o lo que somos capaces de transmitir. Es muy importante, ¿no?, cuál es nuestro deseo. Cuando somos preguntados qué es lo que buscamos en el Señor, qué es lo que queremos, porque hay gente que entiende mal el Evangelio o que busca lo que nunca va a encontrar. Hay, por ejemplo, doctrinas, ¿verdad?, de prosperidad, que parece que si aceptas al Señor vas a ser prosperado materialmente, que todo te va a ir bien, y esto no es así. Jesús dijo lo contrario: el que quiera seguirme a mí,
tiene que dejar a un lado todo lo demás y ponerme en el primer lugar. Y Jesús, pues hemos hablado antes cómo se presentan, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, ¿no? Y en Mateo 6, 19, fijaos, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro. ¿Y cuál es para ti, verdad? ¿Qué es tu tesoro? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que quieres? Porque en el Señor podemos encontrar una plenitud de vida, podemos encontrar satisfacción interior, podemos encontrar todo aquello que el mundo no te puede ofrecer, pero Dios no te va a ofrecer lo que te ofrece el mundo. En el mundo, para ser alguien distinguido, pues tienes que tener bienes materiales, tienes que estar preparado, tienes que estar capacitado, tienes que prosperar, ¿verdad? Tienes que ser bien visto, tienes que ser una persona pues bien situada y reconocida en este mundo. Y no es esto lo que Dios nos ofrece, pero también su palabra, ¿no? Y sus promesas te dice que todo aquel que le busque, pues que no será desamparado y que no vas a tener necesidad en tu vida de todo aquello que necesitas, pero Dios obra en el corazón del hombre y ahí donde esté tu tesoro acabará tu corazón. Si tú tienes tu mirada puesta en las riquezas, pues ahí acabará tu corazón. Si tienes la mirada puesta en el mundo, pero también quieres seguir a Jesús, al final ahí donde esté tu corazón es donde acabarás, donde terminarás. Y seguimos leyendo. En el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Besaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe, fijaros, le dice lo mismo que Jesús le había dicho a los otros discípulos, mira, yo no te puedo convencer, pero ven y ve, y descúbrelo tú por tu propia cuenta. Seguramente Felipe era algo tan grande, y así ocurre. A veces recibimos más, o casi siempre, de lo que podemos expresar. Es más grande lo que recibimos. A mí es a veces una frustración que casi siempre te quedas cuando compartes la palabra, cuando compartes su mensaje, que parece que nunca puedes llegar a expresar aquello que tú has recibido, aquello que has entendido. Es tan grande lo revelado, es tan grande lo que Dios te muestra, que luego es muy difícil poder llegar a expresarlo al completo, y como que siempre te quedas ahí un poco diciendo, pues no he llegado, no he podido decir lo que quería decir o lo que tenía que decir. Bueno, a veces es porque tiene que ser así. Dios nos da mucho más de lo que podemos llegar a explicar. Entonces lo mejor es, en este caso, lo que estaba diciendo Felipe, ven y lo ves. Yo no te voy a poder convencer, pero fijaros cuál es la respuesta de Natanael. No es posible. Si este hombre viene de allí, si viene de Nazaret, tú imagínate, o si viene de ahí del Puente Vallecas, donde teníamos el faro antiguo, que es el barrio tal vez más sucio y más complicado de Madrid y con más... pues de ahí no puede salir nada bueno.
¿verdad? Y el mundo, a veces en el mundo se miran mucho estas cosas, ¿de dónde vienes? Cuando presentas un currículum, ¿verdad? ¿Dónde has estudiado? ¿Con quién has trabajado? ¿Dónde te has formado? ¿Dónde has estado? ¿De dónde sales tú? ¿Dónde has nacido? ¿De qué barrio eres? ¿De qué ciudad? ¿De qué pueblo? Todo esto tiene mucha relevancia, mucha importancia. Y para Natanael era como un obstáculo también, ¿verdad? No puede salir algo bueno de Nazaret. Aparte, el Mesías nació en Belén y este viene de Nazaret. Claro, Jesús nació en Belén, pero sus padres tuvieron que huir a Egipto y dice la palabra, el Señor mismo, de Egipto llamé a mi hijo. Y cuando Él viene, se instalan en Nazaret y viven en Nazaret. Jesús se cría en Nazaret, y Nazaret era un pueblo mal visto, pertenecía a Galilea, pero estaba mal visto porque era un pueblo que tenía mucho comercio, estaba muy abierto al comercio, a todos los demás, y también había un destacamento romano en Nazaret, y como que veían que había una amistad entre ellos, y por los demás judíos, por la demás parte del pueblo, pues como que estaba mal visto, ¿no? En Nazaret. Y cualquiera que saliera de allí, pues ya salía con la etiqueta, este es de Nazaret, cuidado, de allí no puede salir nada bueno. Y esto es lo que pensaba Natanael, ¿no? Y debemos de tener cuidado con estos preconceptos a veces que tenemos, ¿no? Que no te impidan, que nuestros propios conceptos no te impidan poder acercarte al Señor, por lo que piensas, por lo que has escuchado, porque en realidad, si veis, cuando Felipe le anuncia a Natanael, pues tampoco tenía mucho entendimiento, y sabéis, nunca vamos a estar lo suficientemente preparados. El Señor se muestra a tu vida cuando se muestra, y tal vez no conocen mucho, ni saben mucho, y Dios ve tu corazón y tu necesidad, y todo depende de una oración sincera, de una oración de necesidad, porque aquí Felipe, después de conocer a Jesús, le viene diciendo que era el hijo de José. Fijaros qué cosa, José era su padrastro, pero Jesús era hijo de Dios, era hijo de María y era hijo de Dios, en ningún caso era hijo de José, pero Felipe viene diciéndole, es el hijo de José. Es una manera también de decir quién era, de dónde venía, pero no correspondía, ¿verdad?, con el conocimiento que uno tiene acerca del Hijo de Dios. Sabemos que Jesús no era hijo de José, era hijo adoptado de José, era hijo de Dios, ¿verdad? Pero esto tampoco le impidió esto a Natanael ir y ver, ¿no? Y es realmente lo que tenemos que hacer, tenemos que ir y ver, ir y comprobar. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y al instante, en el versículo 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ya cambiaron todos sus conceptos, ¿verdad? Toda la idea que él tenía ya cambió cuando se encontró con el Señor y cuando su alma fue desnudada. Le dijo, mira, yo te conozco, yo te vi cuando estabas ahí debajo. Normalmente se iban debajo de la higuera y ahí buscaban a Dios, oraban, era un lugar de este tipo. Y Jesús conocía, Jesús sabía incluso lo que este hombre había estado orando. Pero también cuando se habla de la higuera es una figura o un ejemplo acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? Y
debajo de esa higuera, pues a veces se puede estar de muchas formas. La higuera representa el pueblo de Dios, también puede representar la iglesia donde estamos, o la obra donde estamos, el lugar donde estamos, y ahí se puede estar de muchas formas. Y fijaros qué guapo, ¿no? Que Jesús reconoce a este hombre, mira, un verdadero israelita, un verdadero hijo de Dios. Vamos a mirar este ejemplo en Marcos 11. Y ahora seguimos hablando acerca de esto, para que podamos ilustrar mejor, ¿no? En Marcos 11, versículo 12, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Al día siguiente, si ves un poco dentro del contexto, al día siguiente de la entrada triunfal a Jerusalén, dice que ocurre esto. Y lo posterior, después de esto, es la purificación del templo. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y como decía antes, detrás de la higuera se puede estar de muchas formas. Lo que Jesús encontró cuando llegó al pueblo de Israel, que representaba a la higuera, se encontró con muchísima hipocresía y era algo con lo que luchaba, ¿no? Y aquí estamos viendo que esta higuera tenía hojas. Cuando las higueras tenían hojas ya tenían que tener higos, porque salen primero, incluso a veces salen primero el fruto y dan unas brevas primero y luego sale la hoja y luego ya sale un segundo higo. Pero esta higuera no tenía nada sino hojas. Entonces dice que Jesús tuvo hambre, se acercó a ella y esperaba encontrar fruto, pero no encontró nada. Esto es lo que pasó con Israel. Jesús esperaba, o debería, de haber encontrado en ellos un fruto que no tenían, pero sí tenían hojas, sí tenían apariencias, ¿verdad? Sí tenían una fachada, ¿verdad? Una religiosidad, un querer aparentar, pero realmente no había un fruto en su vida y el resultado fue que la higuera fue maldecida. Y esto es lo que nunca, ¿verdad?, puede encontrar Jesús en nosotros. Uno puede llevar más fruto, menos fruto, pasar tiempos buenos, pasar tiempos malos, pasar tiempos en que estás pues más cerca, más involucrado, y hay otros tiempos en que parece que uno se despista, a veces puedes tomar el camino un poco de torcido hasta que vuelves a encontrarlo, no sé, hay diferentes etapas en la vida y Dios nos ve, Dios nos está viendo, pero lo que nunca podemos vivir es en hipocresía, aparentando algo que no somos, queriendo mostrar algo que no tenemos, queriendo hacer ver que tenemos fruto cuando solo hay hojas. Entonces, debajo de la higuera se puede estar de muchas formas, de muchas maneras. En una iglesia también se puede estar de muchas formas. En una obra también, y dentro de un pueblo también escogido, como era el pueblo de Israel, pues se podía vivir de muchas maneras. Pero Jesús conocía a este hombre, al igual que conocía a Pedro, conocía su presente y conocía su futuro. Le dijo, y tú eres Pedro, y ahora te vas a llamar Cefas, y vas a ser esto en el futuro. Y Jesús nos conoce, Él sabe todo acerca de nosotros, y nos ve
cuando estamos viviendo debajo de esa higuera y nos ve en cada momento de nuestra vida. Y lo que nunca podemos hacer es fingir o querer mostrar algo que realmente no tenemos. Lo demás, pues fijaros, si ni siquiera era tiempo de higos, ¿verdad? A veces ni siquiera es tiempo de que lleve fruto. ¿Por qué quieren mostrar que lleva fruto si tal vez ni siquiera es tu tiempo? Pues es algo que nos tira mucho, o nos gusta mucho, o nos lleva mucho a querer ser bien vistos delante de los demás, delante de los hombres, a querer aparentar lo que no somos, lo que no tenemos, y eso es algo totalmente desagradable a Dios. Y si es así, es difícil que te pueda Dios ayudar. Y Jesús luchó muchísimo contra esto. Seguimos leyendo, en Juan estábamos. Respondió Jesús y dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Dice: cosas mayores que estas verás. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Fijaros, si vamos a Génesis 28, es a donde está haciendo referencia Jesús, en el sueño de Jacob. Jesús 28, versículo 10. Y leemos hasta el 16. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblo, y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob. No, perdón, estoy leyendo desde el 1, pero bueno, está bien. Ahora vamos al 10, al versículo 10. Y salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, al cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Bueno, conocemos un poco el personaje de Jacob. Y Jacob era un hombre muy astuto. Acababa de engañar a su hermano y estaba pagando las consecuencias de ello. Él recibió la primogenitura.
¿Sabéis? Recibir la primogenitura a veces se ve como robar algo que él le robó a su hermano, pero recibir la primogenitura hay que verlo de dos maneras. Es verdad que recibían una doble porción de la herencia, pero más que nada se refería también a la herencia espiritual, porque también el primogénito tenía que hacerse cargo de su familia, de sus hermanos. En el caso de que su padre faltara, él tenía que hacerse cargo de la familia. Era una gran responsabilidad. Y Jacob tenía un hambre de Dios. Él quería más. Y era un hombre astuto, engañó a su hermano. Las consecuencias de esto, ahora mismo tenía que estar huyendo solo en el campo, tenía que dejar su familia, tenía que dejarlo todo e irse lejos de allí. Pero fijaros, su padre le bendice. Su padre le bendice. Y aquí vemos el Señor confirmando esa bendición sobre Jacob. Jacob tuvo un sueño y él veía una escalera desde el cielo que bajaba a la tierra y ángeles que bajaban. Y aquí Jesús estaba haciendo referencia a esto cuando hablaba con Natanael. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y de alguna manera Jesús es esa escalera, ¿verdad?, que une el cielo con la tierra. Y a Natanael se le estaba dando esta revelación, este sueño que tuvo Jacob como suyo, al mismo tiempo que a todos nosotros se estaba cumpliendo en Jesús. Él estaba allí presentándoles el Evangelio. El cielo estaba allí con Jesús, ¿verdad? Y esto es una gran promesa, pero cuando vemos un poco los merecimientos, ¿no?, o las cualidades de Jacob, nos podemos preguntar cómo este hombre, ¿verdad?, cómo este hombre pudo ser tan bendecido. Ahora, él tuvo que sufrir mucho, él lo pasó mal. Después de esto fue a parar con su suegro le engañó a él. Él había engañado y se encontró con como se suele decir, con la horma de su zapato, ¿verdad? Y él tuvo que estar 14 años allí trabajando por conseguir a sus esposas, por conseguir el ganado con el que luego salió de allí. Y bueno, Jacob fue un hombre que lo pasó muy mal, él da testimonio de ello. Pasó mucho frío, pasó hambre, pasó desvelos, lo pasó mal, lejos de su familia, apartado de sus padres, de su parentela. Y tuvo un trato de Dios, un trato del Espíritu Santo muy fuerte, hasta llegar a ser el hombre que fue, ¿verdad? Su nombre fue cambiado, pero llegó a quedar tullido en una experiencia que tuvo con Dios, en una lucha que tuvo con Dios de una cadera, y desde allí salió cojo, y ya fue cojo el resto de su vida, pero fue transformado, su nombre fue cambiado. A partir de entonces ya fue Israel, ya no fue Jacob. Pero lo que prevalece sobre nuestras vidas, lo que prevaleció sobre la vida de Jacob fue la elección de Dios. Su padre le bendijo y Dios lo confirmó. El otro día hablábamos de esto también, ¿verdad? No es solo nuestra parte, Dios tiene que confirmar, ¿verdad? Nosotros nos acercamos a Él, le buscamos a Él y el Señor tiene que confirmar, el Señor tiene que hacer bueno, ¿verdad? Si no, por nuestra parte, solo no podemos alcanzar la bendición ni las cosas de Dios. Nosotros tenemos que desearlo, tenemos que buscarlo, tenemos que anhelarlo, pero el Señor tiene que concedérnoslo. Él es el que tiene que extender, ¿verdad?, el borde de ese manto sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Y si vamos ahora a Mateo,
en Mateo capítulo 4. En el versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y qué privilegio, ¿verdad?, tuvieron estos hombres. Pero al mismo tiempo tuvieron que tomar decisiones. Antes veíamos el primer contacto que tuvieron con Jesús. Es posible que esos dos discípulos que pasaron el día con Jesús, se nos dice que uno era Andrés, el hermano de Pedro, y del otro no se dice quién es, pero claro, ¿quién era el que estaba escribiendo? El que estaba escribiendo era Juan. En otras ocasiones Juan no se menciona a él mismo, cuando está hablando de él, cuando habla del discípulo amado, cuando se refería a él, él no se menciona a sí mismo. Es posible que Juan fuese el otro discípulo. Entonces, ¿qué vemos? Que hay un tiempo, ¿verdad?, en que Dios se muestra a nuestras vidas para salvación. Dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y Jesús se mostró a ellos y ellos pudieron dar testimonio de que habían encontrado al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios. Y desde esa experiencia hasta esta otra recurre un tiempo. Allí vemos que los discípulos estaban con Juan el Bautista, que estaba bautizando en el Jordán, estaban en Judea y aquí estaban ya en Galilea. Y tanto Pedro y Andrés como Juan y su hermano estaban pescando. En el caso de Juan y su hermano dice que estaban también con su padre pescando. Entonces Jesús pasa y les llama y le dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres. Aquí ya es una llamada diferente, ¿verdad? Aquí ya son escogidos para el ministerio. Muchos son los llamados y mucha gente acepta a Cristo para ser salvos, para cubrir sus necesidades, porque a veces tenemos necesidades acuciantes y buscamos al Señor por muchos motivos, como hablábamos antes. Pero escogidos dice que son pocos, siempre serán una manada pequeña. Y es algo que vemos hoy en día, pero parece ser que esto es de siempre así, ¿no? Jesús les llamaba manada pequeña. En los momentos de verdad complicados solo había un puñado, solo había unos pocos. De tantas multitudes que vemos que seguían a Jesús y que contactaban con él. Al final, el día de Pentecostés, había 120 personas allí, nada más. No eran solo los 12 apóstoles, los 12 discípulos principales, había más discípulos, pero no había tantos, ¿no? Y esto es algo para reflexionar hoy en día, porque hay mucha gente que viene con nosotros, que está, que pasa, que va, gente que busca a Dios por un tiempo, pero realmente ¿quién está dispuesto a cambiar de oficio? Y no digo que tengas que dejar tu oficio, porque puedes ser mecánico y pescador de hombres, o carnicero y pescador de hombres, o ser comerciante, estar en un rastro y también ser pescador de hombres. Pero ¿quién está dispuesto, no? Como hicieron estos, dice, al momento dejaron todo y le siguieron.
no quiere dejarnos es abandonar, sino darle una prioridad al Señor. ¿Quién está dispuesto, verdad? A poner al Señor en primer lugar, a seguirle, a servirle y a ser esos pescadores de hombres. Normalmente cuando Jesús viene a nuestra vida, pues como veíamos antes, ¿no? El mismo Felipe pues venía hablando cosas que sin mucho conocimiento, o Natanael tenía sus ideas, sus conceptos, y cuando conocemos al Señor pues hay un proceso, ¿verdad?, en nuestras vidas, y recibimos bendición y recibimos la salvación y somos cambiados, somos transformados, pero hasta que Dios te llama a servirle, pues hay un tiempo ahí, ¿no? Aquí ya pues había pasado un tiempo, no sé exactamente cuánto, no lo he mirado, pero había pasado un tiempo. Ya Juan, aquí cuando Jesús les llama la segunda vez, había sido encarcelado, había transcurrido un tiempo. Y así ocurrió en mi vida. En un principio recibí al Señor y recibí su bendición y fueron tiempos muy bonitos, pero ya llegó un momento en que yo tuve que tomar una decisión. Dios me estaba llamando a algo más, a servirle, y yo tenía que hacer un compromiso, o una de dos, o iba adelante, o le seguía, o no le seguía. Hubo muchos otros, ¿verdad? Si lees cuando Jesús se presenta como el pan de vida, pues después de esta enseñanza, pues al final dice que muchos desde ahí ya no siguieron más a Jesús, abandonaron, no quisieron. Y hubo gente que estuvo en contacto con Jesús, igual que estuvieron Juan y Pedro y sus hermanos, y se fueron atrás, no quisieron seguir adelante, y habían tenido contacto con Él, con el Hijo de Dios directamente, habían estado con Dios en la tierra, aquí, en este mundo, y se fueron atrás. Entonces, hay una parte que es nuestra. Nosotros tenemos que estar dispuestos, tiene que haber una abnegación. Ellos dicen que al instante lo dejaron todos, pero bueno, luego Pablo habla de que Pedro llevaba a su esposa con él, ¿no? O sea, no es abandonar, sino dar al Señor el lugar que merece, ¿no? Seguirle, servirle. ¿Quién está dispuesto a esto? Porque hoy en día es lo que falta, hay una falta de compromiso tremendo. Muchos son los llamados, muchos escuchan, muchos quieren recibir los beneficios, la bendición, pero ¿quién está dispuesto a decir, heme aquí, Señor? Yo quiero ser ese pescador de hombres. Aparte de trabajar en una fábrica, aparte de trabajar en un sitio, aparte de ser lo que seas, pero sobre todo pescador de hombres. Y vemos aquí, ¿no?, que ellos reaccionaron al llamado del Señor, pero ya habían tenido antes, como hemos visto antes, una primera experiencia, ya habían estado con el Señor, ya habían experimentado su presencia, ya habían experimentado conocerle, ¿verdad?, y lo que eso conlleva. Y al final lo que va a prevalecer sobre nuestra vida es la elección y el llamado de Dios, como pasó con Jacob. Dios tenía un propósito para Jacob y había una promesa sobre su vida y Dios la iba a cumplir. Y a veces, a pesar de nosotros mismos, de cómo somos, de nuestra incapacidad, de nuestra propia astucia, de nuestro propio yo, de nuestros propios argumentos, a pesar de que no somos fieles, a veces de que fallamos, Dios sigue siendo fiel. Y si Él empieza una obra en tu vida, la va a acabar. Aquí no tiene que haber un temor de decir, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no estoy capacitado para esto. Si tú quieres,
si tú lo deseas, si tú estás dispuesto a seguirle, a servirle, el Señor se encargará de llevarte adelante. Como dice en Filipenses 1:6, habla Pablo, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Él quiere acabar la obra que empieza en nosotros, y nosotros estamos dispuestos, estamos dispuestos a comprometernos, a poner nuestra parte, la parte que nos toca, o queremos ser solamente un grano de trigo. Como Jesús decía, de cierto te digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿verdad? Hay que morir. Pues será solo un grano de trigo, siempre será un grano de trigo, ¿verdad? Pero nada más, no llevará fruto, no producirá, no se convertirá en parte de una cosecha. Y esto lo decía Jesús hablando de Él mismo. Él era el grano de trigo por excelencia. Para que llegue a ocurrir de que se produzca un grano de trigo, antes tienen que pasar muchas cosas, ¿verdad? La tierra tiene que ser trabajada, limpiada, tiene que recibir el agua, su tiempo, el cuidado, y al final de una cosecha ya hay un grano de trigo, ¿no? Y es una buena cosa. Igual ocurre con nosotros. Dios trabaja con nosotros hasta el punto de que nosotros llegamos a ser pues ese grano de trigo. En un principio, cuando llegamos al Señor, casi que no tenemos nada que ofrecer, no tenemos nada que dar, solo necesitamos y necesitamos. Pero llega un momento que tú en tu vida tienes algo que dar, tienes algo que ofrecer, tienes que ayudar igual que has sido ayudado, tienes que estar dispuesto a caer en tierra y morir si quieres llevar frutos, si quieres llevar y ser parte de esa cosecha. Y bueno, es el reto que tenemos en esta tarde, ¿no? Que no nos conformemos solamente con escuchar, no nos conformemos solamente con ser salvos, que no nos conformemos solamente con ser participantes, pero de una manera sin implicación. Porque si realmente, como Jesús decía a aquellos que le cuestionaban y que le preguntaban, si realmente queremos comprobar, porque le cuestionaban mucho a Jesús. El otro día hablábamos también, ¿verdad?, de que unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que Elías, uno de los grandes profetas, otros decían otras cosas, otros decían que era el hijo de José, pero es que algunos decían cosas muy graves. Llegaban a decirle, demonio tienes. Llegaban a decirle unas cosas, unas barbaridades tremendas, ¿no? Y le preguntaban, ¿no? De parte de quién vienes, de parte de quién hablas. Y Jesús les dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, experimentará si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y luego sigue hablando, ¿no? Porque el que habla por su propia cuenta, el que habla de sí mismo no tiene mucho valor, no tiene mucho mérito. El que habla de parte de Dios, este sí que tiene valor la cosa, ¿no? Y Jesús venía haciendo la voluntad de su Padre y hablando de parte de su Padre. Pero si realmente quieres experimentarlo, tienes que poner manos a la obra, tienes que hacer la voluntad de Dios, tienes que poner en práctica lo que escuchas.
tienes que implicarte, tienes que comprometerte. Si quieres ser una persona que lleve fruto